mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar un souvenir dulcero personalizado para eventos infantiles con Canva gratuito, súper fácil y paso a paso. Para ello nos vamos a Canva, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a elegir el tamaño, vamos a trabajar con centímetros y vamos a ingresar un ancho de 21 por un alto de 29.7 centímetros que equivale a un A4. Creamos un diseño y sobre esta vamos a realizar la composición. Para esto vamos a trabajar con un zoom y nos vamos a la sección de elementos, nos vamos al buscador y vamos a buscar el término línea curvada marco y podemos seleccionar esta que dice marcos, ver todo, y ahí obtenemos varios marcos que son con curvas. En este caso yo voy a seleccionar esta línea con curvas, fragmento, clic y voy a proceder a posición para modificar el ancho. En este caso voy a ingresar un ancho de 7.9 por un alto de 15.7 centímetros y lo voy a arrastrar a la parte superior. Ahora nuevamente me voy a elementos y voy a buscar un nuevo marco, en este caso un cuadro marco. Nuevamente en marcos, ver todo. Y voy a seleccionar este marco, que es un fragmento de cuadrado. Ahora me voy a posición y voy a modificar el ancho. En este caso un ancho de 7.9 centímetros por un alto de 7.7 centímetros y arrastro justo en el medio. Una vez que está listo, procedo nuevamente a Control C, Control V, copiar este mismo elemento y voy a modificar solamente el alto a 5.7 centímetros y arrastro a la parte inferior. Ahora me voy a elementos y voy a buscar el término formas trapezoides y voy a buscar un fragmento de trapecio. En este caso voy a trabajar con formas, ver todo. Y en esta voy a tomar estos dos fragmentos, dos trapecios. En este caso voy a optar por una de ellas. Voy a trabajar con esta, con el trapezoide. Lo arrastro en la parte inferior y simplemente lo voy a arrastrar a medida con un ancho de 1.4. Control C, Control V, genero una copia y voy ubicando en los lados laterales. Giro a 90 grados y nuevamente corto y ubico de esta manera. Control C, Control V, nuevamente voy a girar a menos 90 grados y lo voy a acoplar en la parte derecha. Nuevamente Control C, Control V y así sucesivamente. Simplemente voy a ampliar hasta que me calce justo en el cuadro. Control C, Control V nuevamente y procedo a girar. Una vez culminado, selecciono todos los elementos, lo voy a mover un poco a la izquierda y sobre la derecha voy a continuar realizando el siguiente diseño. Para ello nuevamente me voy a elementos, voy al término de buscador, círculo de fragmento sólido irregular, que viene a ser esto, ver en marcos, y voy a seleccionar este fragmento que es un sólido irregular de un fragmento y voy a proceder a modificar. Para ello me voy a posición, voy a ingresar un ancho de 7.7 por un alto de 19.3. Voy a proceder a girar, en este caso a menos 180 grados. A continuación voy a ingresar el siguiente fragmento, en este caso Control C, Control V, voy a generar una copia, me voy a posición y simplemente voy a modificar el alto a 5.9 centímetros y procedo a girar, en este caso a menos 90 grados y ubico justo en el medio. Una vez ya finalizado, voy a iniciar con el proceso de personalización. Para ello me voy a subir archivo, voy a utilizar una imagen en PNG y dos bases de diseño de fondo. Voy a trabajar la temática Frozen. Esperamos que los archivos se carguen. Y bueno, una vez que los archivos hayan cargado, simplemente
arrastro el fondo de imagen y lo suelto en esta posición. En el caso que nosotros queramos modificar este fondo de imagen, doble clic y podemos ampliar o minimizar. Nuevamente realizo el mismo procedimiento, arrastro la imagen y suelto, doble clic y procedo a ampliar lo que es la base de textura. Ahora prosigo con el siguiente, que es para la base de la cajita. De igual manera en esta otra sección y así procedo con la personalización. Ahora si ustedes desean realizar lo que son patrones o bases de textura, papelería personalizada, les estoy dejando un tutorial en la parte superior para que ustedes lo puedan realizar desde cero y paso a paso. Ahora en cuanto a los lados laterales, simplemente voy a tomar el color de la temática que estoy trabajando, que viene a ser de estas bases de textura. Este mismo procedimiento voy a realizar para las restantes para asignarle un color. Una vez finalizado, simplemente voy a insertar lo que es la imagen en PNG. Me voy a subidos e inserto la imagen en PNG. Y bueno, como ustedes observan, para que no se dé este caso de que se pueda ubicar de esta manera, lo que vamos a hacer es primero bloquear los elementos trabajados. Para ello selecciono la base, clic derecho, bloquear, nuevamente, clic derecho, bloquear. Una vez bloqueado, recién voy a superponer la imagen en PNG. Recuerden colocar a esta altura y dejar un espacio en la parte superior. Ahora me voy a elementos. En este caso voy a buscar un texto ya personalizado en formato PNG. Por ejemplo, voy al buscador, busco feliz cumpleaños. Me voy a la sección de ver todo. Y ahí me voy a elementos gráficos, ver todo. Ahí podemos encontrar ya textos personalizados de feliz cumpleaños. Bueno, algunos son de pago y algunos son gratuitos. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar estas de uso gratuito. Por ejemplo, voy a seleccionar esta. En este caso yo voy a usar esta fuente tipográfica ya personalizada en JPG y como ustedes observan tiene para lo que es la edición de color. Ahora lo que voy a hacer es modificar el color. La base de fondo voy a asignar un color de contraste de fondo. Al igual que esto, prosigo con los cambios de colores. Voy a asignar el color de acuerdo a la temática que estoy trabajando para que me genere un contraste de la temática. Y bueno, una vez finalizado, simplemente voy a minimizar y voy a ubicar en la parte frontal de esta cajita que viene a ser este diseño. Una vez ya finalizado, voy a incluir un texto personalizado de la cumpleañera. Para ello me voy a textos. Voy a seleccionar una de las fuentes personalizadas gratuitas que me da la opción Canva. En este caso voy a seleccionar esta fuente tipográfica para proceder a editar. Selecciono y procedo a desagrupar y eliminar, por ejemplo, este fragmento que no me sirve y me quedo con esta fuente tipográfica y voy a personalizar el nombre. Me voy a efectos, me voy a contorno, voy a agregarle un contorno, en este caso un contorno de la temática que he trabajado previamente. Ahora nuevamente me voy a curvas, voy a asignarle una leve curvatura, en este caso de 79 puntos. Me voy a cambiar el color de fondo, en este caso el mismo color que he trabajado anteriormente. Y procedo a arrastrar a la parte superior en este espacio. Me voy a efectos, nuevamente el grosor voy a modificarlo a 200 para que se me genere un contraste en la fuente tipográfica. Y bueno, finalmente ya he terminado con la personalización de este diseño de manera muy sencilla. Para exportar me voy a archivo, descargar, puedo dejarlo en PNG o seleccionar la opción PDF para impresión y clic en descargar. Esperamos a que se descargue el diseño.
Y bueno, este es el diseño final en PDF, directo para su impresión. Ahora les voy a explicar con respecto del armado, que es un procedimiento muy sencillo. Por ejemplo, una vez que nosotros ya hayamos impreso, nosotros vamos a hacer el doblez por estas líneas punteadas negras que ustedes observan, al igual que este otro diseño. Ahora, para ensamblarla vamos a tener en cuenta estos puntos. Por ejemplo, los puntos rojos se unen con estos puntos rojos, los que son triángulos rojos se unen con este triángulo rojo que es el espacio. Y así sucesivamente en el lado lateral vamos a realizar la misma opción, que es en realidad una cajita, y me va a quedar de este modo una vez armado. Y ustedes pueden colocarle algunas golosinas, en este caso simplemente son algunas pequeñas. Pueden insertar lo que es una bolsita celofán transparente, de preferencia en formato 5 a más. Y bueno, este es el souvenir personalizado. Espero que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.